Muy buenos días a todos. Aquí continuamos con One Body, Spirit and Mind y estamos meditando en cada una de las homilías de San Juan Pablo II. El día de hoy vamos a comenzar a hablar sobre la homilía número 10. En la homilía número 10, San Juan Pablo II sigue hablando todavía sobre ese plan original de Dios para el hombre. San Juan Pablo II sigue profundizando en cada una de las características que tenía en la pureza original del ser humano, en el principio, según como Dios lo había pensado, según como Dios lo había diseñado, según como estaba en el sueño de Dios. Así que vamos a continuar en el día de hoy con la homilía número 10. La homilía número 10, vamos a ver que San Juan Pablo II la hace en noviembre 21 de 1979. Y en esta homilía él nos está invitando a meditar en la unidad original. San Juan Pablo II, para empezar a hablar de la unidad original, él nos hace la misma invitación que le hace Jesucristo a los fariseos. San Juan Pablo II nos dice, o nos toma de la mano y nos dice que si realmente queremos entender el origen, tenemos que ir al principio, tenemos que volver al Creador, tenemos que creer en su gracia y creer que en su inmensa sabiduría Él tenía un plan perfecto para cada uno de nosotros. Esto lo podemos llamar antropología teológica. Quiere decir que parte del entendimiento del ser humano tiene que partir de Dios, que fue el que originó, ¿verdad?, la existencia de la persona humana. Y es volver a ese plan con el que Él nos crea a nosotros. Eso no quiere decir que vamos a negar o que vamos a ignorar todo el desarrollo sociocultural de la persona humana. Eso quiere decir de que tenemos en cuenta todo su desarrollo sociocultural, que tenemos en cuenta todo su desarrollo evolutivo, todo lo que el hombre, lo que el ser humano ha logrado hasta ahora. Pero además de eso vamos a ir al origen mismo y desde el origen mismo vamos a entender nuestra persona. Esto requiere un salto de fe. Esto requiere un paso real de confianza en el cual sabemos de que si la criatura quiere entenderse, tenemos que volver al Creador. Porque cuando el Creador desaparece o queremos borrar al Creador, la criatura se vuelve desconocida, ¿verdad? Para nosotros mismos. Si nosotros no partimos del Creador, nos costaría mucho trabajo realmente conocernos y poder llegar a encontrar nuestra verdadera identidad. Entonces San Juan Pablo II en esta homilía 10 nos está diciendo, sigamos meditando en estas características originales. Y en el día de hoy en particular vamos a adentrarnos en esa característica de unidad original, de esa unidad de lo masculino y lo femenino, de esa doble encarnación, ¿verdad?, de Dios, que de alguna forma apuntan directamente a la imagen y semejanza del Creador. Y ahora, mientras seguimos meditando en ese gran misterio que involucra la creación del hombre y de la mujer, de lo femenino y de lo masculino, y mientras estábamos en este lugar, recordaba una de las enseñanzas que una vez escuché en el instituto, donde se nos ponían a meditar en cómo cada que se hace un templo, lo primero que se hacen son las estructuras, se coloca el piso, se coloca el techo, y lo último que se pone en ese templo es la imagen del Dios que se va a adorar en el templo. De esa misma forma podemos ver en la creación, cuando Dios estaba creando su propio templo, ¿verdad? Cuando Dios estaba haciendo las estrellas, estaba haciendo las montañas, los ríos, y al finalizar, cuando Él ya ha creado todo su propio templo, lo último que Él pone es su imagen. ¿Y cuál es la imagen de Dios? Es el hombre y la mujer. ¿Cómo estamos llamados nosotros, dentro de todo este gran templo de la creación, a ser sacramentales, a ser iconográficos, a ser la imagen de Dios que habla del mundo interior de Dios, que habla de ese intercambio de amor a toda la creación? Así que con esta imagen vamos a seguir meditando en esta 10ª homilía de la teología del cuerpo. Como dice el Concilio Vaticano II en su constitución dogmática Lumen Gentium, cuando el hombre pierde el contacto con el Creador, él mismo se hace inteligible. El hombre pierde, la persona humana pierde su identidad. Ahora, San Juan Pablo II, en esta 10ª homilía, nos dice que
esa búsqueda de identidad que podemos ver en Adán, no podemos entenderlo de una forma individualista, sino que hay que verlo de una forma dualista de lo masculino y de lo femenino. San Juan Pablo II nos dice que tenemos que entender esta búsqueda de la identidad como estas dos encarnaciones, que es lo masculino y lo femenino, que es estas dos soledades que se encuentran, la soledad de Adán, ¿verdad?, que tiene su propia autodeterminación, que tiene su propia conciencia, que tiene su propia libertad, que es dueño de sí mismo, y de esta soledad de Eva, que también tiene su propia autodeterminación, que también tiene conciencia, que también tiene libertad. Estas dos soledades que se encuentran, que entonces es en ese encuentro de estas dos soledades, de lo masculino y de lo femenino, que podemos entender nuestra identidad, que podemos empezar a entender lo que significa realmente ser humano. ¿Por qué? Porque San Juan Pablo II va a empezar a hablar entonces de lo que es la hermenéutica del regalo. Ese momento en el que el ser humano se entiende como aquel que ha sido creado para donarse, para entregarse, para darse a los demás. Y cuando él se da cuenta de esto, en el momento que él despierta nuevamente, volvemos a lo mismo, es en el momento en que él despierta y ve a Eva, y entonces al verla a ella dice: esta es carne de mi carne y hueso de mi hueso. En ese momento Adán encuentra su vocación a entregarse, a darse, ¿verdad? Empieza a entender su vocación desde el amor, desde esa fuente de la que él viene, que es Dios mismo. ¿Y qué es Dios? Dios es amor. De la misma manera, Eva, al ver a Adán, se va a entender a ella misma, va a entender su dignidad como persona. Esto no quiere decir de que mi dignidad la adquiero a partir del otro, pero a partir del otro entiendo el valor que tengo. A partir del otro reconozco las virtudes que tengo. A partir de mi encuentro con la otra persona me conozco a mí mismo, me afirmo a mí mismo, ¿verdad? Me descubro a mí mismo. Como vamos a ver entonces en Génesis 2:23, y todo este análisis que está haciendo San Juan Pablo II, vamos a encontrar que la femeninidad de cierta manera se encuentra en sí misma en la masculinidad. Pero de la misma manera vamos a ver que la masculinidad se afirma a sí mismo en la femeninidad. Entonces la sexualidad no es un simple adorno que tenemos o algo que nos complementa. La sexualidad es algo que somos, es algo que nos identifica, es algo que nos da identidad. Entonces, para poder llegar a esta conclusión de la complementariedad, falta entonces solamente ver nuestros cuerpos, podernos mirar ante un espejo y darnos cuenta que no estamos completos, ¿verdad? Que hay algo que necesitamos para realmente dejar que el diseño cobre sentido, que el diseño cobre vida. Podemos ver, por ejemplo, en la actualidad, si decimos que los ojos fueron hechos para ver, pues nos parece una cosa obvia, ¿verdad? Nos parece una cosa sencilla de entender. Si decimos que los oídos nos fueron dados para oír, es algo que fácilmente pues podemos comprender, que no necesitamos una gran tesis para poder desarrollar y darnos cuenta que es el fin de nuestros oídos. Y así con cada uno de nuestros órganos. Sin embargo, cuando llegamos a la parte de los genitales, vamos a darnos cuenta de que a veces se nos olvida que fueron hechos para generar, para dar vida, y que solo cobran sentido ante el encuentro del opuesto. Vamos a ver pues que en el principio los opuestos no estaban hechos para dividir, sino que por el contrario estaban hechos para confirmar, para afirmar, para complementar, ¿verdad? Ante el encuentro del opuesto podía ver y enriquecer mi propia creación. La otra persona podía enriquecer mi propia persona. Y podía yo encontrar ante el encuentro del opuesto aquello que me complementaba como persona. E igual yo quería o queríamos en el origen poder complementar a la otra persona con aquello que tal vez nos diferenciaba. Entonces las diferencias en la actualidad podemos ver que dividen, que dañan, que restan. Pero en el principio
como decía Jesús a los fariseos. En el principio no era así. En el principio esas diferencias estaban hechas para complementar, para crear unidad, para unir, ¿verdad? Entonces sigamos pues meditando en esa homilía número 10 de San Juan Pablo II en la teología del cuerpo. Es importante entonces entender que no podemos entendernos a nosotros mismos a través de nuestras falencias, sino que por el contrario, igual que lo femenino se encuentra en lo masculino y lo masculino se encuentra en lo femenino, de la misma manera en nuestras falencias podemos encontrar la necesidad del hermano, ¿verdad? Y así es que podemos ver que lo femenino y lo masculino se convierten en arquetipo de las relaciones de la persona humana. Porque de la misma manera que el hombre y la mujer están llamados a tener una relación que es un llamado a la comunión, que es una relación fructífera, se convierte esto en un arquetipo para todo tipo de relaciones que de la misma manera nos invitan a vivir en la comunión y a tener relaciones que sean fructíferas, que den fruto, que den vida, que sean caminos de relación y caminos de comunión. El perder mi identidad como masculino o como femenino nos dejaría en un limbo del cual no podríamos salir si no fuera por la búsqueda de nuestra identidad como él y como ella. Y si nos ponemos a pensar en toda esta realidad, San Juan Pablo II no tenía ni la menor idea de la gran crisis de género que estaremos viviendo hoy, de estas crisis en las que se están queriendo cambiar pronombres, se nos está queriendo cambiar el entendimiento de la persona humana, se nos está queriendo cambiar y transformar el entendimiento de lo masculino y de lo femenino. Entonces creo que es tan fundamental estas enseñanzas de San Juan Pablo II que él dio hace 20, 30, 40 años atrás, siguen teniendo un poder y yo creo que más fuerza en el tiempo de hoy, cuando las personas ante toda esta realidad que le están presentando a veces no quieren cuestionar, a veces no quieren preguntar cuál es la verdad. Y tenemos que saber que en este legado que San Juan Pablo II nos entrega, él nos entrega un legado de verdad, de una búsqueda de lo que realmente significa ser humano y cómo ante el encuentro de los demás vamos a reafirmar el llamado y la vocación al amor que hemos sido invitados cada uno de nosotros directamente por el Creador. Ahora, algo que afirma el Papa en esta homilía es que al unirse los dos en un solo cuerpo, no se pierden las características individuales de cada uno, sino que dice que por el contrario, cada uno que ya se ha reconocido a sí mismo en su soledad, se une al otro, compartiendo su soledad y aceptando la soledad del otro para hacerse uno mismo, al mismo tiempo que cada uno mantiene su individualidad, se enriquece con la individualidad del otro y se hacen una sola carne de forma completa en la comunión del amor. Quiero resaltar esa parte cuando él dice que cada uno acepta la individualidad del otro, lo que le hace persona. En su corporeidad está aceptando también el mundo interior de la otra persona, que eso es lo que estamos viendo muy atacado en la época de hoy, donde estamos dejando a la otra persona en un simple cuerpo de placer y se nos olvida que esa otra persona también es un sujeto, es un ser humano que tiene un mundo interior y que tiene que entregarse y recibirse como tal en la totalidad, creando una verdadera comunión. Más adelante vemos aquí que el Papa nos estará hablando de esta doble soledad, que el ser humano, aunque adquiere conciencia, pero además autodeterminación de sí mismo. O sea que me reconozco y me conozco a mí mismo como un ser único, que tengo una relación única con Dios y de esta manera me entrego sin reserva, mientras recibo al otro ser como un ser único también, como un misterio. En ese momento acepto mi soledad, mi unicidad y las cosas que me hacen único, y de la misma manera acepto al otro con sus diferencias. Dice el Juan Pablo II que en este momento es importante pertenecernos a nosotros mismos, adueñarme de mí mismo, de mis emociones, de mis sentimientos, para poder tener la capacidad de entregarme a la otra persona. Ahora, mientras hablamos de todo este plan de unión que Dios tenía para lo masculino y para lo femenino, es también importante detenernos
y darnos cuenta que a veces tenemos heridas muy profundas, que a veces por eventos pasados este plan de unión es un plan que puede confundirnos o puede dolernos. Pero aunque tal vez no hayamos tenido una experiencia traumática, todos tenemos un evento postraumático debido al pecado original. Cada uno de nosotros necesita dejar que Cristo nuevamente nos sane los corazones, nos renueve y nos devuelva nuevamente a ese estado original, ese estado donde entendíamos que fuimos creados por el amor, para amar, para entregarnos en el amor. Así que es importante tenerlo en cuenta, porque a veces pensamos como que este tema o toda esta sanación es para unos cuantos, cuando en realidad es para cada uno de nosotros. Cristo murió en la cruz y quiso darnos la redención a todos. Todos necesitamos tomarla y hacerla efectiva en la vida de cada uno. Después de aclarar este punto, quiero que ya terminemos esta 10ª homilía, recordando que lo que San Juan Pablo II nos está diciendo es que lo masculino y lo femenino es como un sello que nos revela un plan mucho más grande que nosotros mismos. Es como un sello trinitario que nos da la oportunidad de encontrar el propósito de nuestra existencia. El darnos cuenta que Dios nos ha permitido a cada uno de nosotros ser co-creadores con Él. Que en la unión de la soledad completa de lo masculino y la soledad completa de lo femenino, nace un regalo, nace la vida. De la misma manera que el Padre se entrega al Hijo y que el Hijo se entrega al Padre, y ese amor es el Espíritu Santo, de esa misma manera Dios ha inscrito este sello, este código en lo masculino y lo femenino, para que cada uno se entregue como un regalo. Él se entrega completamente como un regalo a ella y ella se entrega completamente como un regalo a él. Por lo tanto, de esa unión, de dos personas que se donan, que se entregan como un regalo, nace una tercera persona que también es un regalo. Y esto es un código que está marcado profundamente en la humanidad, porque si vemos, todos los seres de la creación están buscando y están cantando y están alabando a la creación por medio de esta unión. Pero solo la persona humana tiene la capacidad de entregarse libremente, de donarse libremente. Entonces San Juan Pablo II nos está enseñando de que de la misma manera que este sello, que esta unión nos muestran que la entrega, la donación gratuita de por sí misma trae vida, ¿cómo hacemos que cada una de nuestras relaciones sea una donación, sea un regalo? La relación que tenemos con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestras amigas, cómo se pueden convertir en un momento de regalo, de donación. Y yo creo que a partir de esto, el misterio del universo, el misterio del cosmos, se revela ante nosotros. Y es esa capacidad que tenemos de darnos por amor, con amor, al mismo tiempo que ese amor se hace visible en otra persona. Entonces con eso terminamos la 10ª homilía de San Juan Pablo II. Y recuerden que somos One Body, Spirit and Mind, que aquí estamos estudiando cada una de las homilías de la teología del cuerpo. Y pues si tienen preguntas, las ponen en el link. Saben que también tenemos Instagram y que tenemos Facebook para que nos sigan. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo capítulo.